Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar la norma S270, en la cual hablaremos sobre el artículo 5.5, en la cual trata sobre la aceptación de la unidad. En el punto A nos habla sobre si debemos rechazar o aceptar un lote, ¿no? ¿De qué se trata esto? Se trata de que tenemos que obtener una muestra, como nos habla del artículo 5.2, ¿no? Sobre una muestra de 50 millares, en la cual se va a tomar 10 unidades de muestra, en la cual estas 10 unidades de muestra solo como máximo podemos tener dos errores de ladrillo. Por ello dice 20% como máximo, ¿no? De una unidad industrial, ¿no? De producción industrial. Entonces, en estas 10 unidades de muestra solo podemos tener como máximo dos unidades de ladrillos que no cumplan con el artículo 5.2. Y también tenemos la de producción artesanal, ¿no? Que sería el 40% de unidades, que una muestra de 10 unidades sería como máximo 4 ladrillos que no cumplen el artículo 5.2, en la cual esta nos establece, pues, ¿no? Que si excede, ¿no? El porcentaje que establece como límite, entonces este lote de ladrillos se rechazará, ya que no cumple con la norma, ¿no? En el punto B nos habla sobre la absorción, ¿no? En la cual podemos decir que la absorción es, ¿no? El peso del ladrillo que está mojado, ah, con, con el peso del ladrillo seco, ¿no? Entonces, por ello nos habla, pues, en el punto B sobre el 22% máximo de absorción para unidades de arcilla y silicio calcáreo, ¿no? Calcárea, y 12% máximo de absorción para bloques de concreto, y 15% máximo de absorción para bloques de concreto NP no portantes. En la cual acá tenemos una ficha técnica de la ladrillo larga, en la cual nos habla, pues, no sobre las características de generales de ladrillo de 18 huecos, que es para construcción de muro portante, y en la cual vamos a establecer acá lo más importante, que sería la absorción, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces acá tenemos en la ficha técnica la absorción, en cual, según por norma técnica peruana, tenemos como máximo el 22% de absorción. Entonces, este ladrillo se llevaba a muestra y se ha obtenido un 12.8% de absorción. Entonces cumple con la norma peruana, ¿no? En el punto C, el espesor mínimo es de 2.5, bueno, 2.5 centímetros para bloque de clase portante y 12 milímetros, o si no, 1.2 centímetros para el bloque de clase no portante. Punto D. La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en su superficie o en su interior, ¿no? Como observamos, podemos ver que este ladrillo en la parte derecha y en la parte izquierda, vemos que en la izquierda como que está más contaminado, en la cual tenemos o podemos observar materias extrañas, ¿no? Dentro del hueco, de los agujeros. Y a su vez también podemos observar también por el color, ¿no? Que está ya pegado o si no está adherido a sustancias o materias que no desconocemos, ¿no? Pero se puede decir que está contaminado este ladrillo. Y también podemos decir sobre los conchuelos, ¿no? Los conchuelos, que son como que materias que están pegadas, ¿no? Hacia la superficie del ladrillo, en la cual hacen como forma de relieve, en la cual estas como que se ven deformadas. Entonces, estas, al asentarlas y poder y al tener contacto con el mortero, y entonces este mortero tiene que tener unas medidas no establecidas ya por la norma. Entonces, al tener estos relieves, este mortero no va a cumplir, ¿no? No va a cumplir con la establecida en la norma. Entonces va a tener fallas en la parte estructural, ¿no? También ahora vamos a hablar del punto la unidad de albañilería de arcilla estará bien cocida, tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Eh, Arcilla estará bien cocida y tendrá un color uniforme. Acá observamos en este sentado, observamos que hay un color que es uniforme completamente.
Y este color tiene que ser un color rojizo, ya que esto nos da a conocer que ha sido bien cocido, ¿no? Porque si vemos ladrillos que por un lado está de un color y por otro está de otro color, porque el color característico de un ladrillo sería la del rojizo, ¿no? Entonces a veces vemos ladrillos que tienen diferentes colores, entonces estos ladrillos no han sido bien conocidos uniformemente, pues, ¿no? Y acá nos dice, y no presentará vicrificaciones. ¿Qué significa vitrificaciones? Vitrificaciones, esto quiere decir que hay caras o lados del ladrillo que son, que por el calor o por la producción que se ha hecho, se vuelven impermeables, ¿no? ¿Qué quiere decir impermeables? Que no va a dejar pasar el agua, ¿no? Entonces, al no dejar pasar el agua, este ladrillo en sus poros no ingresará el agua, entonces no va a hacer reacción química, pues no con el mortero, entonces no va a tener una adherencia, ¿no? Y entonces esto puede traer consecuencias en la parte estructural, ya que es un muro portante. En el, en el punto F tenemos unidad de minería no tendrá quebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas u otros efectos similares. Por ejemplo, acá vemos un bloque de concreto, en el cual tenemos una fisura. Entonces, esta fisura, vemos que ahorita no, por su propio peso no va a generar nada, ¿no? Pero al asentarla, y al tener un muro portante, entonces un muro portante es una parte estructural, ¿no? Que va a soportar peso, y con el peso este ladrillo con el tiempo se va a quebrar. Entonces ya va a dejar de ser eso de lo que era, ¿no? De ser portante, de transmitir carga, ¿no? Entonces esto generaría en la parte estructural un problema, ¿no? Entonces debilitará y no va a soportar igual que como sería un ladrillo que no tenga grietas o algo que debilite, pues no el muro. Y como punto G, y como último punto, tenemos el punto G, la unidad de minería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salicroso, ¿no? A veces observamos que solamente con ver el color, vemos ladrillos que compran de dudosa procedencia, ¿no? Y vemos que con solo observar, ¿no? La ladrillo, vemos que hay colores blanquecinos, ¿no? Que nos da ya por experiencia personas que ya saben del tema, vemos que está lleno de salitre, ¿no? Y entonces esto por ahora no generará, no pues, pero con el tiempo este salitre es como el cáncer, ¿no? Se va a expandir por todo, de un ladrillo a otro ladrillo, por toda la pared. Y esto, bueno, puede afectar, pues, ¿no? A la parte estructural y también a la parte del revestimiento, ¿no? Ya que con el tiempo esto al ser tarrajeado, no hace revestimiento, con el tiempo se va a hundir y esto se va a caer, entonces estéticamente también se va a afectar la pintura, entonces es un gran problema ya que se tendría que, para evitar estas cosas, se tendría que observar bien qué tipo de ladrillo estamos y de dónde compramos, pues, ¿no? Eso es, y eso es todo, profesor. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a exponer acerca de la norma E070, artículo 5.5. Bien, este artículo nos dice, nos habla acerca de la aceptación de la unidad, que en este caso estamos hablando de ladrillo. ¿Ok? Este artículo nos habla o nos indica las condiciones que se deben cumplir con estas unidades de albañilería para que sean aceptables en las construcciones, como por ejemplo cuál es el espesor mínimo. El espesor mínimo de bloque de muro portante es de 25 milímetros. Su espesor mínimo es de 25 milímetros, ya que para los bloques de muro no portante su espesor es de 12 milímetros. También hablemos de la absorción de las unidades.
Esto es importante porque muestra la resistencia y la capacidad que puede tener la unidad, como por ejemplo la arcilla y sílico. No deben tener una absorción mayor al 22%, también como los bloques de concreto de muro portante deben tener una absorción no mayor al 12%, y los bloques de muro no portante deberían tener una absorción no mayor al 15%. Este tipo de materiales, cuando suelen tener algún tipo de defecto, puede ser como grietas o fracturas, pierden la capacidad de soportar cargas y con el tiempo también pierden su durabilidad. Bien, ahora en caso de que el material o muro contenga salitre, es importante tener que limpiar bien toda el área afectada, ya que si no se realiza este proceso de limpieza o de reparación, podría destruir o bueno, perderá su adherencia con el muro, bueno, con el mortero aplicado. El primer punto del artículo 5.5 de la norma E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones es la aceptación de la unidad. En este punto se establece criterios que tiene que se establece para la aceptación de la unidad de la albañilería. Pues, por ejemplo, está la dispersión que no tiene que estar superior al 20% en caso de la industrial y 40% de la artesanal. En caso de que esto persista, el lote será rechazado. El segundo punto es la absorción de las unidades. En estas se establecen límites máximos de absorción. Por ejemplo, está la arcilla y el sílico calcáreos, que no deben superar el 22% de absorción. El tercer punto es el espesor mínimo de las caras laterales, que estipula espesores mínimos requeridos. Por ejemplo, está el bloque de portante, que tiene que ser un mínimo de 25 milímetros. El otro punto, las unidades sin materias extrañas. Esto quiere decir, indica que no deben contener materiales extraños como guijarros o conchuelas. El otro punto, la unidad de albañilería de arcilla bien cocida. Esto establece requisitos para la arcilla cocida, incluyendo sonido metálico al golpear, para que esté seguro, para que sea sólido. El otro punto es la unidad sin defectos que degrade su durabilidad o resistencia. En este caso no deben tener defectos como resquebrajuras o fracturas. El último punto es la unidad sin manchas o vetas. Las unidades no deben tener manchas o vetas o marcas blancas. Y bueno, en conclusión, seguir los pasos de esta norma asegura la estructura que sea más durable y con mejor seguridad. Buenas tardes con todos. En esta ocasión les hablaré algo breve pero preciso acerca de la norma 070 del artículo 5 que habla sobre las unidades de la albañilería. Pero para mi grupo iremos al artículo 5.5 en específico, donde sabremos la aceptación o las aceptaciones de la unidad. Teniendo en cuenta 7 puntos que nos da, en la primera explica que solo se negará el lote para unidades producidas industrialmente por esas industrias si la muestra presenta más del 20% de dispersión. Solo se negará si pasa esa cantidad. Y también aplica para unidades artesanales. Si pasa más del 40% y de ser ese el caso, se tendrá que ensayar de nuevo. Es lo más efectivo y también lo que nos dice la norma. En el otro punto nos habla sobre la absorción de la unidad de arcilla y silicato calcárea, que debe ser menor que el 22%, ya que el bloque de concreto tiene que tener una absorción menor al 12%, sí creo, 12%, en el caso del bloque NP tiene que ser menor al 15%. Esto es importante por parte de la absorción, ya que puede presentar resequedad. Ahora, en el siguiente punto nos dice que el espesor mínimo de asentados, ya sea para bloques clase P
que deben tener un espesor mínimo de 25 milímetros y para bloques, o también 2,5 centímetros, y para bloques clase PN que tienen que tener un espesor como mínimo de 12 milímetros o 1,2 centímetros. Esto es muy importante, ya que si pasa de ese espesor, ya a grandes cantidades habría problemas de costo o también de el material que se vendría a usar excesivamente. Ahora, el cuarto punto es importante, ya que habla de que no debe haber materiales extraños o extrañas de naturaleza calcárea. Eso es importante, ya que a la larga puede generar problemas en la estructura. Ahora, en el quinto punto expresa que la unidad de albañilería de arcilla debe tener características aceptables como de cocción, olor y color, y que al ser golpeado por un martillo sí o sí debe sonar metálico. Es algo que se aplica en la norma y que igualmente para todo constructor tiene que obedecer, ¿no? Y en el siguiente punto que nos habla claramente que la unidad de albañilería no debe tener fallas como fracturas, grietas, resquebrajaduras o defectos que afecten su durabilidad y resistencia, que eso es lo que uno quiere al momento de construir una obra, ¿no? Ahora, por último, tenemos al salitre, el tema de salitre, que no solo genera un mal olor, sino que si esto se genera puede llegar a afectar también a la salud, y que la unidad de albañilería no debe tener manchas o vetas blanquecinas que tienen que ser de este origen. Bueno, con esto acaba mi explicación breve. Muchas gracias.